Mira los lirios del campo, como florece y crece. Mira las flores del campo, como florece y crece. Entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Bueno, ya entramos entonces al bloque de la palabra de Dios y la cortina musical aquí nos está indicando que continuamos con el tema Primero el Reino. Como el hilo se dice, un Salomón será rey, un Salomón será rey, un Salomón será rey, como el hilo se dice. Mira las aves del cielo. Bueno, vamos a continuar entonces en este tema. Hemos tomado como base allí el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 31 al 34. Y allí entonces el mismo Señor Jesús nos aclara allí sus propósitos. El versículo 25 en realidad hasta el 34. Y nos anima entonces a poner nuestra confianza plenamente en el que todo lo puede y todo lo conoce, y de esa manera entonces estaremos obedeciendo a su voluntad. Bueno, después que el hombre se separó de Dios por causa de la desobediencia, empezó a tener, al pensar en sus necesidades básicas, no serían suplidas. Se sentía muy solo y sentía que además todo dependía de él. Esta entonces es, en síntesis, la condición humana cuando se aleja de Dios. Y esto pasó y sucedió desde Génesis hasta hoy día. El temor del ser humano viene justamente a raíz de alejarse de su Creador y de su Salvador. El hombre inventó la religión como un esfuerzo para aplacar su conciencia y también por temor a las deidades que han sido en muchos casos fruto de su ignorancia espiritual, y el objetivo era conseguir lo que Dios le había prometido claramente en Génesis, suplirle sus necesidades. Entonces, el propósito de la religión es ganar el favor de los dioses con minúscula, porque en realidad el único Dios verdadero y real se llama Jesús, y su Padre y el Espíritu Santo, que forman la Trinidad Divina. Entonces, en todas las religiones, por lo tanto, la prioridad religiosa en la petición y en la oración es pedir por las necesidades personales, y en esto debemos ser honestos. Recuerdo un pasaje en la Biblia donde Jesús hizo un milagro dando de comer a una multitud. Al otro día fueron la gente a buscarle nuevamente a Jesús, pero Jesús le dijo, es en el libro de Juan, capítulo 6, Jesús le dijo que le buscaban en realidad no por lo que Dios había hecho,
acerca de los milagros que el Señor había realizado para que la gente entendiera que Él era el enviado del Padre, sino que ellos en realidad se iban solamente porque habían comido y se habían saciado. Era una palabra fuerte. Imagínense la cara de las personas allí. Algunos podrían decir, pero Señor, vinimos a seguirte. Y resulta que nos recibe de esa manera. Pero el Señor nos conoce. No sé cuál es la intención y el fin por el cual tú crees que le estás siguiendo a Dios. Si crees realmente que le estás sirviendo porque se pueden cortar tus bendiciones, y entonces allí de esa manera no tendrías ni siquiera para compartir con tu familia, menos con el que padece necesidad, como dice la Biblia. Ayer justamente estábamos en el hogar de un hermano y me planteaba que la gran necesidad en el pueblo cristiano y la pobreza en muchos casos hacen que falsos predicadores del Evangelio entren a utilizar y a condenar a la Iglesia de Jesucristo con leyes del antiguo pacto. Entonces, claro, allí el temor, allí radica una estrategia del infierno para hacer depender al Hijo de Dios, la hija de Dios, que si no pone determinada cantidad de su sueldo, en este caso el comúnmente llamado diezmo. No es el tema ahora que nos ocupa, pero tenemos bastante material en audio y también podemos acercarle en texto para que usted se vea verdaderamente que está siendo estafado cuando en una congregación le dicen que Dios no le va a bendecir si usted no diezma o si usted no hace un pacto con Dios. Ninguna de las dos situaciones es aplicable a la Iglesia de Jesucristo de estos días. Vamos entonces a querer redondear, a ver si podemos llegar a una conclusión en este día viernes con respecto al tema de primero el reino. Le decía entonces que anteriormente, en los anteriores programas, anteriores programas decíamos que en realidad toda la humanidad atraviesa con este dilema que está relacionado con la prioridad, que tiene que ver con ponerle a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es un mensaje que el Señor nos dejó en su palabra, que a veces parece que estamos ya sabiendo, hasta podemos conocer y hasta podemos repetir el pasaje. Y una vez el Señor mostró que a veces gran parte de su pueblo actúa como loro, porque solamente repite lo que dicen los demás, pero en realidad no saben el significado ni qué es lo que Dios está queriendo decir. Y entonces Dios reveló que gran parte del ministerio en una congregación hace años atrás eran loros, y el loro lo único que hace es repetir lo que dice su dueño. Si se repitiera lo que dice la Biblia, estaríamos al menos entrando en la verdad, pero muchas veces se repite lo que denominaciones o instituciones cristianas lo dicen, y en esto las religiones falsas también encabezan las mentiras del infierno. Pero vamos entonces a redondear este tema. Decíamos que la prioridad entonces por un lado es la ausencia de prioridad y por otro lado es una prioridad equivocada.
La cortina musical un poquito, señor operador. Buscar el reino de Dios, las demás que serán añadiduras. Buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios, las demás que serán añadiduras. Bueno, allí entonces nos está allí recordando nuevamente al Señor a través de esta hermosa alabanza de Rubén Chamorro, que nos alienta a buscar primeramente el reino de Dios. Esto es como que muchas veces, como le decía, pareciera ser que lo sabemos, pero en realidad mientras no lo ponemos por obra, mientras no lo practicamos, eso es nada más que un conocimiento, porque aquí se escribieron varios libros acerca de este tema y acá estamos compartiendo algunos conceptos de un libro titulado La grandeza interior. Si usted quiere, lo podemos acercar a algunas conclusiones de este libro, que tiene que ver entonces con este tema de trascendencia. Vamos a ir compartiendo entonces otros conceptos que tienen que ver con este tema de primero el reino. La religión es egoísta porque toda religión es conducida por la prioridad de las necesidades. La promesa de suplir las necesidades es la razón principal por la que la gente permanece en una religión. Aun cuando una religión no cumple en dar lo que promete, sus seguidores se rehúsan a abandonarla, porque la fe en la tradición es incondicional. Si su religión falla, al no satisfacer su expectativa para esta vida, en lugar de salir, simplemente posterga sus expectativas hasta la vida después de la muerte, sin importar el modo en que lo entiendan. No queda ninguna duda de que la prioridad principal del hombre es suplir sus necesidades. La pregunta que debemos hacernos es si esa es o no la prioridad correcta para el hombre. Aquí entonces una de las preguntas que nos ayudarán a hacer una conclusión en este tema es que debemos hacernos la pregunta si en realidad el tema de suplir las necesidades para nuestra vida es o no la prioridad correcta para el hombre. Todo lo que hemos compartido hasta este momento nos podría indicar que a esta altura no lo es. La humanidad en general sufre por el doble dilema de la prioridad equivocada y la fe equivocada. Cualquier religión que no se enfoca en la adquisición de bienes materiales y en suplir las necesidades personales es una religión de paganos. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo este hermano? O sea, además de la oposición que ya tenemos, acá se podría agrandar un poco más. Pero como no estamos buscando agradarle, sino más bien que usted entienda la verdad, y en honor a la palabra de Dios y a los hermanos que colaboran para que los programas sigan saliendo, es más, Dios va a seguir abriendo más puertas. Y aquí entonces el que está hablando, reitero, cualquier religión que se enfoca en la adquisición de bienes materiales y en suplir las necesidades personales es una religión de paganos. Y usted que es un cristiano o una cristiana sabe qué significa el paganismo, o sea que en realidad no sirve ni adora al Dios verdadero. Ahora veamos otra vez lo que dice el mismo Señor Jesús. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos.
Y no es que no tengamos esas necesidades, es más, nosotros tenemos en la iglesia personas que se ocupan justamente de esta tarea para poder suplir la necesidad básica allí en la... Gracias a Dios, bendecimos a nuestras hermanas, hermanos que se están cargando de esto. Pero tenemos que entender realmente lo que el Señor nos quiere decir. Vamos entonces a continuar aquí, en este pasaje de Mateo 6, dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas. La versión que más utilizamos dice gentiles, pero aquí ya habla de paganos, o sea, los que practican religiones sin adorar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene ya sus problemas. Sin duda, que usted puede ver, si usted es una persona que tiene algunos años ya en la vida, que cada día tiene que ir sorteando o tiene que ir enfrentando diversas situaciones. Pero acá el Señor Jesús quería simplificarnos un poco la manera en que tenemos que vivir, porque de lo contrario, hoy hay enfermedades que la ciencia trata de ubicarla de alguna manera, aunque en la mayoría de ellas no encuentra la solución, porque el mayor problema sigue siendo el pecado y la rebeldía del ser humano. Gran parte de las enfermedades en el mundo entero, y allí aprovechan los laboratorios que hacen comercio con la medicina. Y usted se puede dar cuenta cuál es el símbolo de la medicina: una víbora. La Biblia lo representa a Satanás con una víbora. Pero si usted realmente cree en Dios, muchas de esas preocupaciones, o sea, preocuparse, estar en una ansiedad antes que llegue el problema. Y en muchos casos, la mayoría de esos problemas que nos preocupan ni siquiera llegan a suceder. Y mucho menos aún van a llegar a suceder si uno confía plenamente en Dios, y Dios nos puede librar de muchas de esas situaciones. Aunque quizás permita otras situaciones por las que debemos buscar su presencia. Según Jesús, correr siempre tras las cosas y estar preocupándose por la adquisición de bienes materiales y por allí las necesidades básicas es una actividad de los paganos. Basado en esa definición, tendría que decir que el paganismo está vivo y bien en nuestro mundo actual. Bueno, aquí vamos entonces un poco más profundo con respecto a este tema. Y según Jesús, correr siempre tras las cosas y estar preocupándose por la adquisición de bienes materiales y por satisfacer las necesidades básicas es una actividad de paganos. Basado en esta definición, tendríamos que decir que el paganismo está vivo y bien en nuestro mundo actual. Al decir verdad, una de las reuniones más grandes de los paganos tiene lugar cada domingo o sábado en caso de las iglesias adventistas, cuando las comunidades conocidas como Iglesia de Jesucristo se reúnen para adorar. Esto es lo que está expresando el autor de este libro, y que en muchos casos podemos coincidir plenamente, en otros no, pero es la opinión. Y dice, afirmamos creer en Dios, pero esto, si a usted le está sucediendo, puede llegar a ser una gran bendición.
Afirmamos creer en Dios y que confiamos en Él, pero nuestro diario vivir y las preocupaciones que llenan nuestra mente revelan que muchos de nosotros no creemos ni confiamos. Ofrecemos un culto de labios por la provisión de Dios, sin embargo, trabajamos por la comida, la bebida, la ropa, el abrigo y otras cosas como si todo dependiera de nosotros. Y el hecho de trabajar por estas cosas se convierte en el centro de nuestra existencia y en prioridad más alta de nuestra vida. Trabajamos mucho, pero no pasamos tiempo con Dios. Un par de horas por semana nos dedicamos a la adoración y listo. Nuestra preocupación por las cosas materiales, por satisfacer necesidades básicas y por abrirse camino en el mundo, no es otra cosa que un comportamiento pagano. Aquellos que conocen verdaderamente al Dios de los cielos como su fuente y sustentador no tienen esas preocupaciones porque confían en el que Él cuida de ellos. Jesús dijo que solo las religiones de paganos corren tras las necesidades básicas de la vida. Por eso si la comida, la bebida, la ropa, el dinero, el auto, la casa, otros bienes materiales son sus prioridades, entonces está pensando y actuando como un pagano, sin importar lo que afirme creer. Necesitamos un completo cambio de enfoque. Es hora de dejar de vivir según la jerarquía de las necesidades y empecemos a hacerlo según los principios y las prioridades del reino de los cielos. Jesús puso al revés a Maslow, que era justamente alguien que estábamos compartiendo acerca. Era un hombre que investigaba el comportamiento humano y nos dio una perspectiva correcta. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Recuerden que este hombre ponía una escala de prioridades allí para la satisfacción de la vida humana sobre la tierra y Jesús da vuelta y lo pone en una perspectiva correcta. Esto significa que no tenemos que trabajar por ella ni preocuparnos por ella. Dios la suplirá gratuitamente si nosotros damos prioridad a su reino y su justicia. Y escuche muy bien, no vaya a malinterpretar, no significa que tenemos que abandonar nuestro trabajo y sentarnos por ahí esperando que Dios deje caer todas las cosas en nuestras manos. Significa, sí, que aunque trabajemos día a día en nuestros oficios y profesiones, estamos viviendo por otras prioridades. Aquí entonces volvemos a ubicar el tema de la prioridad. Y esto forma parte de un sinceramiento delante de Dios. ¿Qué es lo que le preocupa tanto a usted? Porque por más que diga que no le preocupa, si en realidad a usted sí le preocupa, Dios sabe que le preocupa, no es un trabalengua. Entonces, delante de Dios, si estamos ansiosos, si estamos allí que a veces ni siquiera podemos conciliar el sueño, significa que hay una ansiedad y que en realidad le estamos diciendo al Señor en otra manera, en vez de orar y agradecer, le estamos diciendo: no, Señor, tú mañana no me vas a proveer, tú pasado mañana tampoco, y yo no sé si voy a llegar a fin de mes, dicen los incrédulos, ¿no? Entonces por ahí el cristiano también se profunda y dice: no, la verdad que está fea la situación, me parece que aquí con lo que está haciendo este gobierno, con lo que está haciendo aquel gobierno. Miraba los noticieros y en Francia la misma situación, el gobierno francés dictando leyes en contra del trabajador y no va a esperar que le aplaudan. Toda la gente salió a la calle. Pero más allá de eso, usted debe creer en Dios, porque de lo contrario es un incrédulo más. Seríamos incrédulos allí vestidos de cristianos. Que el Señor entonces nos ayude a continuar nuestras tareas en nuestros oficios, pero si realmente creemos, tendremos una serena confianza en Dios, que Él se hará cargo de nuestras vidas. Mira la cara del hombre.
Bueno, allí entonces mire lo que es la cortina musical. Un poquito más, señor Velador. Allí entonces nos decía, mira su rostro cansado, allí con muchas preocupaciones, con mucha ansiedad, y además, no solamente eso, sino que está buscando poder encontrar algo que todavía no tiene, y que quiere lograr, y entonces aún se aflige más porque otras personas tienen eso que él o ella no puede tener. Esto realmente, lo dice el mismo Señor, es un comportamiento incrédulo y pagano. Quiere decir que no cree en realidad en el Señor. Entonces, necesitamos un completo cambio de enfoque. Que el Señor nos ayude entonces y nos dé que nuestro más grande objetivo sea el principal objetivo y deseo de Dios. La prioridad más alta de Dios es restaurar el reino de los cielos en la tierra. Allí entonces fue para esto que Jesús vino a la tierra y vivió entre nosotros por un tiempo para vestirse de humanidad y ser unos entre nosotros. Jesús predicaba el reino, enseñaba el reino de los cielos era el tema central de todo lo que Jesús hacía y decía. Esencialmente era su único mensaje. Primero el reino, una declaración aparentemente simple, tan simple que su verdadera profundidad y el sentido de significado son fáciles de pasar por alto. Primero el reino es un mensaje de aplicación universal. Se refiere a todas las personas de la tierra. Es un mensaje para el mundo. Primero el reino es un mensaje para los cristianos y para los judíos, los musulmanes del mismo modo. Es para los budistas e hindúes, para los ateos y agnósticos, para los científicos, para los teólogos y para los filósofos. Primero el reino es un mensaje que la gente de cualquier religión y para la gente sin ninguna religión, porque no puede evitar pensar en estas cosas, porque el sentido de la supervivencia le hace pensar de esta manera. Primero el reino es un mensaje que va más allá de la religión, así que usted no se preocupe por decir tengo mi religión y ya no me preocupo por el reino, porque justamente esta es lo central que el Señor nos da. Entonces, primero el reino es un mensaje tan universal y tan importante, porque cuando entendemos esta frase, entenderemos cómo vivir eficazmente sobre la tierra. Todos queremos vivir eficazmente, todos queremos que nuestras vidas signifiquen algo. Entonces, el hecho de entender y luego aceptar el mensaje del primero reino hará que muchas cosas sean posibles, y allí entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos a hablar entonces por la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia de nuestra vida y sabe qué es lo que usted realmente necesita. Y vamos a orar entonces para luego una segunda oración, dar el paso trascendental para encontrarse con los propósitos divinos. Amado Padre Celestial, mira Señor, hemos compartido este mensaje para que podamos ponerte a ti en primer lugar. No ha sido ni será fácil, porque
la conducta humana fuera de ti, Señor, nos da una actitud de desconfianza y entonces te pedimos perdón. Pero aún así, Señor, tú hiciste milagros y tú multiplicaste la comida, tú supliste las necesidades de nuestras vidas hasta este mismo día. Pero te rogamos, Señor, que nos aumente la fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Señor, mira también a esa persona que está allí, quizás sin ninguna posibilidad de seguir viviendo, y daría todo por recuperar su salud. Señor, pone tu mano poderosa y muéstrale una vez más, Señor, como hiciste con esos 10 leprosos, que los sanaste a todos. Gracias, Señor, porque lo creemos y así lo proclamamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, podemos entonces orar aquí y dar un paso trascendental para entender el reino de Dios, que es aceptar a Jesús. Puedes repetir conmigo: amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que tu palabra es verdadera y te pido perdón por el tiempo que he perdido. En este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y acepto a quien enviaste a la tierra, a tu Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por mí. Señor, ayúdame a entender y creerte a ti, Señor, sobre todas las cosas en esta vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los lirios del campo, como florecen y crecen. Mira las flores del campo, como florecen y crecen.